nuestros derechos de la libertad. El pueblo saharaui es un pueblo como el resto del mundo. Queremos nuestra libertad y nos solidarizamos en este acto con nuestros hermanos en las zonas ocupadas. Aquí desde Valencia, aquí estamos un grupo del pueblo saharaui, estamos luchando por la independencia de nuestra tierra y pedimos por favor al mundo, ya que no nos hacen caso, que por favor que nos devuelvan nuestra tierra y que por favor que hagan justicia y que no haya más muertos de gente inocente. Bueno, estamos aquí porque han matado una vez más a un niño de 14 años y estamos hartos de esta situación y queremos ya la libertad. Y por favor, que nos dejen nuestra tierra libre. Los jóvenes saharauis tenemos derecho a una tierra digna para nosotros. Queremos la libertad y que Marruecos salga de nuestras tierras. Queremos que los derechos humanos entren en el Sáhara Occidental. Queremos que los países como España y la ONU involucren sus políticas para la libertad del Frente Polisario y del Sáhara. Voldria demanar a tota la gent que tinguera un poc de consideració en el tema dels saharauis, que ja que fan tanta publicitat dels drets humans, voldria veure-los en el tema del Sàhara. Ja han passat ha tingut que morir un xiquet perquè algú parlara sobre el tema del Sàhara. Això no és just, ja portem 36 anys i ja no podem més. Bien, pues nosotros la situación que hemos vivido en los territorios ocupados del Sáhara Occidental es que la población saharaui ha llegado a un momento de hartazgo, ya no aguanta más, son 35 años de sometimiento, de persecución, de torturas, de encarcelamiento y ha dicho basta ya. Des de la Federació d'Associacions de Solidaritat amb el poble saharaui estem avui ací concentrats davant del consulat marroquí per a denunciar les contínues violacions dels drets humans en els territoris ocupats i sobretot la indignació que mostrem per la resposta que ha tingut el nostre govern després de la mort del xiquet Nayem El Garra.